Capítulo 121. Al día siguiente, el superior a cargo de la mujer le preguntó, ¿la pasaste bien ayer en la galería? Porque tu nombre estaba en la lista. Parece que fuiste severamente golpeada en la ceremonia de iniciación, pero la pasaste bien. ¿Ceremonia de iniciación? El curador a cargo ladeó la cabeza. ¿Qué? ¿Subiste al ascensor a las 4:44? Sí, lo siento. Debería haberlo memorizado correctamente. No te preocupes, no estoy diciendo nada. El curador a cargo continuó con una pequeña sonrisa. Soy el curador asignado al primer piso. Le pregunté a la gente que estaba trabajando horas extras ayer y dijeron que realmente no te sacaron. También dijeron que no presionaste el botón de solicitud de rescate. No escuché que te encontraran respirando en el ascensor esta mañana, así que supongo que alguien en otro piso te sacó. ¿De qué piso era el curador? Debería estar agradecido. Estabas en el 5º piso. Gracias a ti, pude ver la galería más peligrosa. El curador a cargo tenía una leve sonrisa en su rostro, como si fuera un comerciante sonriente, pero su reacción era extraña. El curador a cargo le dijo a la mujer que estaba esperando una respuesta, mirando a su alrededor, ¿pero sabes qué? Ayer no hubo ningún curador que trabajara horas extras en el 5º piso. Bromeando. Una risa refrescante. El curador a cargo se rió con un rostro lleno de risa. Si quieres sobrevivir en esta galería, tienes que saber cómo aguantar una broma. No, bromeando, ¿verdad? No, para ser honesto, tu nombre no estaba en la lista de asistencia. Entonces no es una broma. Pero hay alguien en nuestro gremio que camina por ahí sin su nombre en la lista. ¿No escuchaste de Joe Seonbon ayer? ¿Dijo que te dijo algo? Yo escuché. Sergio. El curador a cargo sonrió ampliamente. Vaya, tiene suerte. Escuché que a Sergio no se le ha visto mucho últimamente. ¿No sale a menudo? ¿Acaso no es un curador? No es un curador, pero puedes pensarlo como una fuerza especial para nuestro gremio. Escuché de Joe Seonbon. ¿Entonces no tiene un trabajo fijo? El trabajo más importante de los miembros del gremio que coleccionan es la colección del líder del gremio. ¿Por qué tan de repente? En primer lugar, Sergio, estás haciendo tu trabajo como un objeto coleccionable. Eso, está bien, no es demasiado para tragar. La curadora le susurró, bajando la voz como si intentara ocultarlo, hay una historia de que es un cazador oculto de clase S. Clase S, uno de los pocos en el país. Miente y dice que es clase A porque odia que haya tanto ruidoso. ¿No es eso ilegal? Oye, ¿por qué molestarse con eso? Esto es un objeto coleccionable. Nuestro líder de gremio puede hacer todo esto por los miembros del gremio, ¿no te hace sentir un sentido de orgullo? La curadora se encogió de hombros. Señaló al muñeco de conejo de peluche del que estaba a cargo. Vamos, acaricia la cabeza de nuestro cuidador. Es tan esponjoso y lindo. ¿Está bien acariciarlo? Sí, hiciste un gran trabajo. Si haces esto, hay una probabilidad muy baja de que te dé una pieza. ¿Dijiste que eso es como un regalo que la obra de arte te da? A veces es una maldición, pero el cuidador es una obra de arte gentil, así que eso no sucederá. Sí, es un regalo. ¿Qué clase de regalo te da este muñeco? ¿Un muñeco para el cuidador? Por favor, ten cuidado con lo que dices. Sí, ¿qué clase de regalos te da el cuidador? Te dan flores que huelen bien, o un kit de costura que puede arreglar cualquier ropa. Después de una breve educación, la curadora volvió al tema de antes. Sergio le abrió la puerta a nuestra menor. Eso es sorprendente. Pero es el mismo empleado, así que ¿qué tiene de sorprendente eso? Los empleados son empleados. A Sergio no le gustan las multitudes, así que usualmente pasa el rato de madrugada cuando no hay gente. Pero es realmente amables. La curadora volvió a preguntar, ¿sí? Sí. Fue realmente amable. Señor Geo, es un chico realmente guapo, ¿no es así? Ahora que lo pienso, eso es verdad. Era realmente guapo. Se sintió un poco extraño. Supongo que estaba tan sorprendida y asustada de madrugada que ni siquiera pensé que fuera guapo. Todos los que conocen a Sergio dicen eso. Piensan que es guapo más tarde. Los ojos de la curadora brillaron, ¿pero qué tan guapo es? Ni siquiera he visto su rostro, pero ¿por qué dices que es un hombre estatuesco y guapo con cabello rubio y ojos azules? Parece que huele a luz del sol.
Lo describiste con tanto detalle, a pesar de que ni siquiera has visto su rostro. Creo que eso es correcto. Debe tener algo de sangre occidental, porque su nariz es realmente alta. Sus ojos también son grandes. La curadora, que estaba impresionada, murmuró suavemente, así eres en estos días. No importa qué tan guapo seas, es difícil juzgar a alguien así, cielos, ¿soy tan grosera? La curadora se rió de corazón, escuché que Geo a veces se pone melancólico. No puedo imaginar eso en absoluto. Tiene un aura tan pesada que mucha gente dice que es aterrador. Ah, definitivamente, era alguien que encajaba bien con la galería completamente blanca, pero tenía una sensación extraña. ¿Es porque es tan guapo? Parecía que no fuera de este mundo. Se sentía distante. El señor Geo es tan amigable, pero ¿por qué son las reacciones? Sé que fuiste amable conmigo. Incluso me dio chocolate para que no tuviera que ir por el otro camino porque estaba cansada. Sí, sí. Ese es el señor Geo. Lleva aperitivos en su bolsillo como una ardilla. ¿Crees que no te queda bien? La curadora, que había colocado una bolsa rosa en las manos del animal de peluche esponjoso, preguntó, ¿qué se sintió? Un tipo llamado Sergio. A diferencia de antes, su voz tenía un tono un poco más bajo, y la mujer pensó en el hombre que había visto de madrugada. Es extraño, pero lo primero que me vino a la mente fue que era perfecto. En el momento en que apareció a la vista, el mundo se sintió lleno. Así como es difícil despreciar la luz del sol que brilla en un día de primavera, y como es imposible encontrar fallas en las frías olas del verano. Era la misma sensación que cuando simplemente escuchas distraídamente una canción de cuna cantada por la madre de un niño o una superstición transmitida de generación en generación en un pueblo. Puedes encontrar fallas si quieres, y puedes criticar si quieres, pero no necesariamente tienes ganas de hacerlo. Incluso si rasgas el cuero, sangras o tienes cualquier tipo de mancha, puedes llamarlo completo. Un ser que te hace pensar que simplemente estás observando el flujo de la historia. Era una presencia que te hacía sentir rico y apretado solo por sí misma. ¿Debe ser un poco extraño pensar de esa manera en el momento en que me conociste? Creo que podría ser así si vieras por primera vez a alguien de rango clase S. Si no soy raro, entonces eso es afortunado. Se rió torpemente y continuó, su forma de hablar era un poco inusual, debería decir que era anticuada, o debería decir que era elegante. Honestamente, hablaba tan educadamente que era un poco difícil de manejar. La forma de hablar de Sergio era un poco entrecortada. ¿Debería decir que era como alguien que tenía una mala máquina de traducción? No es que pensara que fuera extraño, pero estaba un poco asustada porque tenía mucho miedo. Bueno, realmente podría ser un cazador occidental. Está claro que tiene sangre fuerte de ese lado, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde lo reclutó el líder del gremio. Entonces tal vez todavía no. Esté acostumbrado a hablar coreano. Pero no es que sea realmente extraño, sino más bien que se adapta bien a mí. Eso es un poco, ¿es porque es tan guapo que no parece un humano? Sentí una sensación de incomodidad en alguna parte. Sí, bueno. Eso fue lo que pasó. ¿Hay algo más? Solo, que es increíblemente amigable. Pero también me sentí distante en esa parte. Algo era extraño. Un favor es un favor, pero en lugar de tratarme bien por sentimientos personales, ¿qué, querías desarrollar una relación personal? No, eso no fue lo que quise decir. Tú lo sabes. Si el favor no es un sentimiento personal, entonces ¿qué es? Me di cuenta de que era extraña incluso después de decir eso. Oh, lo que quise decir fue, por supuesto no quise decir que fuera hipócrita o que el favor que me mostró fuera falso. De verdad. No lo entendí de esa manera. Lo que estaba tratando de decir era: el favor que Sergio muestra no es como el de una persona que está un poco desapegada, No es como si fuera algo que das y recibes normalmente. Esto es realmente extraño, pero simplemente parecía un favor que le dio porque soy humana. Un favor dado sin ninguna condición, solo porque nací humana. Así que se sintió como indiferencia. No, no es que me haya sentido mal. Más bien, creo que fue bueno. Creo que fue la primera vez que conocí a alguien que me mostró amabilidad sin ninguna consideración, así que estaba avergonzada, me sentí avergonzada porque sentí que había recibido algo tan enorme sin hacer nada. Sergio, eres un ciudadano de primera clase, ¿verdad? Oh, pregunté algo demasiado obvio. No lo sé con certeza, pero creo que sí.
De alguna manera, sentí un sentido de dignidad en sus acciones. No se sentía coreano, pero había una atmósfera que me hacía admirarlo naturalmente. Estaba muy relajado, pero sus palabras y acciones tenían un sentido de peso. Definitivamente no tenía una vibra amigable, pero definitivamente podía decir que era sociable. También tenía un sentimiento misterioso, como un príncipe de un cuento de hadas. La curadora a cargo sonrió siniestramente ante las palabras de la mujer. Oh, cariño, ¿vas a confesarte conmigo? Pediste una reseña, no. Voy a ir tan lejos, no esperaba eso. La curadora sonrió alegremente. De todos modos, me alegra que te esté yendo bien, mi menor. Puedo considerar esto como una posibilidad de convertirme en una empleada regular. La galería tiene tan poco personal que si no hay ningún incidente importante, serás confirmada como empleada regular. Eso sería realmente genial, pero estoy preocupada porque tengo muchas deficiencias. ¿De qué estás preocupada? Eres la persona que habló bien frente al señor Sergio. Oh. ¿Así es como se mide el estándar? La gente debe ser realmente espeluznante. La curadora sonrió con los ojos bien abiertos. Lévate bien, con tu personal, era un tono que tenía una resonancia extraña. La mujer de repente recordó que el curador Yoo Seon-un que había visto ayer tenía la misma sonrisa. Esos ojos, extrañamente curvados, con emociones que podían ser buenas o malas. Entonces se dio cuenta de que los curadores de aquí tenían una atmósfera similar a la de la galería. Trabajaré duro, debería llamarlo misterioso o extraño. Papá, gané confianza. El problema con el retrato embrujado era la resolución. Si vas más allá del marco mientras es un retrato, hay un problema de resolución y la gente se queja de la carga de reconocerlo. Y ahora que me he convertido completamente en uno con Giovanni, quien había resuelto ese problema hasta ahora. Me preguntaba, ¿seguiré siendo capaz de caminar por ahí sin ningún problema de resolución? Y salí. Tuve una conversación con el personal sin ningún roce. Estaba tan conmovido que incluso le di el chocolate que había estado guardando como dinero de bolsillo. Después de dárselo, pensé, Si hago esto, no descubrirán que la capa negra y yo somos la misma persona, pero lo descarté. Geo, que creció recibiendo abundante energía clara de las montañas de Gangwon-do, no sabía cómo pensar profundamente. Desearía poder hacer un nuevo amigo. Miel no lo tacleó porque se veía bastante feliz. Capítulo 122. Pasó un poco de tiempo y la primera ronda de entrenamiento para los nuevos curadores llegó a su fin. Durante su tiempo aquí, han trabajado con su curador asignado y se han encontrado con varias piezas, aprendiendo la actitud adecuada que un curador en el gremio de coleccionistas debe tener tanto hacia el arte como hacia los clientes. Todos han trabajado duro durante las últimas 3 semanas. Sin embargo, esto no significaba que fueran contratados de inmediato como personal permanente. A partir de ahora, a cada uno de ustedes se le asignará una pieza de la cual hacerse cargo. Con base en cómo se desempeñaron durante el entrenamiento de 3 semanas, se han seleccionado las obras más adecuadas para cada uno de ustedes. Si administrar su obra asignada resulta demasiado difícil, pueden ser despedidos. Incluso si son despedidos, será de la galería. Si no causan ningún accidente grave, aún podrán mudarse a una posición administrativa o de campo en el gremio de coleccionistas. Se trata simplemente de elegir candidatos que puedan mantener la estabilidad dentro de la galería, por lo que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Seonbon habló con los 5 nuevos curadores ante él. Han tenido 3 semanas de entrenamiento, y dado que ninguno de ustedes se opuso ni mostró renuencia a cambiar de posición, creo que todos ustedes están a favor de convertirse en curadores en el gremio de coleccionistas. Si les gustaría continuar trabajando aquí, por favor firmen el acuerdo frente a ustedes. Los 5 nuevos curadores firmaron el acuerdo. Establecía que harían todo lo posible por cuidar sus piezas asignadas y asumirían la responsabilidad de cualquier problema que pudiera surgir. Aunque era similar a una exención de daños corporales, estas ya no eran cosas que asustaran a los nuevos curadores. Era suficiente con que no fueran los únicos responsables de cualquier problema que ocurriera. Habiendo crecido viendo lo peor en gremios ilegales, ahora buscaban la seguridad de trabajar para uno de los 3 gremios principales de Corea, y el gremio de coleccionistas, en particular, era altamente prestigioso. Parece que todos están de acuerdo. Como ya habrán verificado, hay información sobre las piezas de las que estarán a cargo en el reverso del acuerdo. El gremio de coleccionistas es un almacén e instalación de investigación donde se almacenan los objetos más peligrosos y sensibles.
Naturalmente, hay muchas piezas cuyas identidades y métodos de manipulación son desconocidos. Para ustedes, los recién llegados, casi todas las piezas asignadas han sido completamente identificadas. Estas son piezas en las que, si solo siguen las pautas y los manuales, no debería haber problemas. Cuanto más tiempo trabajaba un curador en la galería, y cuantas más piezas administraba, más peligrosas se volvían las piezas. Sin embargo, esto no era algo de lo que los recién llegados, que apenas comenzaban a adaptarse a la galería, debían preocuparse. Tendrán un año. Algunos de ustedes pueden decidir irse si no pueden soportarlo, o podrían encontrar una pieza que se adapte mejor a ustedes. Espero que todos aprovechen la oportunidad de trabajar como curadores en el gremio de coleccionistas durante el próximo año. Entonces, ¿eso significa que las piezas asignadas a nosotros pueden cambiar a mitad de año? Muchas de las piezas son muy firmes en sus requerimientos, por lo que incluso si hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para asignarlas, habrá momentos en que ocurran desajustes. Si se considera que una pieza o un curador es incompatible, su asignación puede cambiar durante el año. Eso no era solo un problema para los curadores. Incluso si un curador intentaba lo mejor posible, a veces la condición de una pieza cambiaba inesperadamente. Entonces, espero con ansias trabajar con ustedes. Con las palabras de clausura de Seonbon, el entrenamiento básico de curador llegó a su fin. Por mucho que me gustaría saludarlos cada vez que los vea por aquí, usualmente estoy asignado a las obras del quinto piso y viajo a menudo, por lo que será difícil encontrarnos fácilmente. Gracias por todo. Debería ser yo quien les agradezca por seguir bien el entrenamiento. Por favor, no causen ningún accidente. Como han escuchado durante el entrenamiento, los accidentes no solo los afectan a ustedes, muchas otras personas también pueden morir. Seonbon terminó sus palabras con su habitual sonrisa tranquila, a pesar de la naturaleza espeluznante de lo que dijo. Una vez más, bienvenidos a la galería de coleccionistas. Y así, los nuevos curadores fueron arrojados a la intemperie. Una intemperie bastante aterradora, además. La pieza que le fue asignada al hombre era un juego de muñecas de porcelana. El nombre oficial era Fiesta de Té Dulce, compuesto por 3 muñecas de porcelana, más pequeñas que las manos de un hombre adulto. Nivel de riesgo, grado 6. Las obras en la galería de coleccionistas se clasificaban en una escala de riesgo del 1 al 10, con números más altos indicando obras más seguras. En comparación con los otros nuevos curadores a quienes se les habían asignado obras con niveles de riesgo de 8 o 10, al hombre se le había dado una pieza con un nivel de riesgo de 6 en el tercer piso. Es más peligrosa que las obras asignadas a los otros nuevos curadores que obtuvieron piezas en el rango de 10 a 8. Ya fuera esto algo de lo que estar feliz o una señal de mayor peligro, no estaba seguro. Seonbon, el curador, había mencionado casualmente, si se vuelve demasiado difícil, simplemente solicita otra pieza. Sin necesidad de eso todavía. El juego de muñecas de porcelana Fiesta de Té Dulce representaba a 3 niñas vestidas con elaborados vestidos. La respuesta es simple, excepto por el requisito de mantener la hora exacta. Las muñecas pedían dulces precisamente en el momento adecuado, y una vez que se comían esos dulces, las muñecas entablaban una conversación y las piezas estaban listas para el siguiente paso. Hay una ventana de 5 segundos. Si les doy los dulces demasiado temprano o demasiado tarde, las muñecas se convertirán en humanos de porcelana. Era una penalización aterradora que podía resultar en la muerte con un solo error, pero eso era lo mismo cuando había trabajado como un cazador de combate de clase A en el campo. 5 segundos es más que suficiente para un cazador como yo. Como un cazador de clase A, podía emitir juicios y actuar dentro de 0.01 segundos. Se sentía mucho más seguro que luchar contra monstruos en una mazmorra, donde había mucho esfuerzo y lesiones de por medio. La fiesta de Té Dulce se exhibía en el pasillo 28 del tercer piso. Al ver que se exhibía en un espacio público, el rostro del hombre se relajó un poco. El hecho de que no estuviera guardada en un almacén cerrado y estuviera en un pasillo por el que cualquier curador podía caminar significaba que era relativamente segura. Para ser una pieza del tercer piso, es un poco arriesgada, pero aún así, este nivel de seguridad es aceptable. Se sintió algo aliviado. Es bastante adorable. Las muñecas de porcelana, vestidas con volantes elaborados, se veían como si dejaran polvo blanco en tus manos y las tocabas. El rubor en sus mejillas estaba pintado de un color durazno maduro, y sus ojos eran de un amarillo suave, con finas pestañas destacando sus rasgos. Sus ojos brillaban en púrpura, amarillo y verde, posiblemente hechos con joyas incrustadas.
Es extraño que no pueda decir si me están mirando. Es casi como si todo su globo ocular estuviera hecho de joyas, por lo que no hay córnea ni esclera distintas. No puedo decir si me están mirando fijamente. Si no fuera por la extraña atmósfera que provenía de no poder evaluar su mirada, esta podría haber sido una colección muy codiciada para quienes disfrutaban coleccionar muñecas. El aperitivo de hoy es dulce con forma de estrella. Cada muñeca solicitó dulces con forma de estrella en púrpura, amarillo y verde. Cuando el reloj dio las 4 de la mañana, la hora programada para la fiesta del té, el hombre colocó cuidadosamente los dulces con forma de estrella en pequeños tazones que se adaptaban al tamaño de las muñecas. El dulce se veía enorme en comparación con los pequeños cuerpos de porcelana de las muñecas. Entonces, las muñecas comenzaron a moverse. Usando cuchillos sin filo, las muñecas cortaron el dulce con forma de estrella de una manera que recordaba a cómo se rebanaría un pastel. La textura suave del dulce, como un pastel de mousse, era bastante fascinante. Es una dulzura encantadora. Es una linda fiesta de té. Es un momento maravilloso. Una vez terminada la fiesta del té, las muñecas hicieron sus evaluaciones. El número de evaluaciones negativas determinaba la fortuna del día. Pensando en esto, el hombre suspiró aliviado. La fortuna de hoy no debería ser mala. Entonces, sucedió algo extraño. Es un crujido encantador. Es una firmeza encantadora. Es una fragancia encantadora. Es un lindo amanecer. Es un aperitivo encantador. Es una elección maravillosa. Es un lindo regalo. 7 declaraciones adicionales. Era claramente una anomalía. Esto no está en el manual. Preso del pánico, el hombre leyó apresuradamente el manual de nuevo, pero antes de que pudiera verificarlo, las muñecas hablaron de nuevo. Vistámonos dulce. Las muñecas de porcelana agregaron declaraciones que no estaban en el manual. Esto no estaba en la información. Se suponía que las muñecas de la fiesta de té dulce solo debían decir 3 oraciones por fiesta de té. Siempre comenzaban con buena o mala, y nunca hubo nadie a quien pudiera llamarse maestro. ¿Qué está pasando? Justo cuando alcanzó la radio para solicitar ayuda, sucedió. Las muñecas estaban mirando todas hacia el mismo lugar. El hombre se dio la vuelta. Un hombre rubio con una sonrisa amable. El hombre se sobresaltó un poco, pero rápidamente se posicionó frente a las muñecas para bloquearlas de la vista. Era una precaución para evitar cualquier peligro potencial. No sentí nada antes, la confusión inundó la mente del hombre mientras intentaba darle sentido a la situación. Se enorgullecía de sus agudos sentidos, pero esta persona había aparecido sin dejar rastro. Si yo, alguien que tiene confianza en detectar presencias, no lo noté, entonces ningún cazador de clase B o inferior tendría una oportunidad. Nunca he oído hablar de un nuevo cazador de clase S en Corea. ¿Podría ser algún tipo de cazador de alto nivel no oficial? Ya al límite, el hombre se sintió aún más desorientado mientras procesaba los extraños eventos que había presenciado desde el momento en que comenzó a trabajar solo. No podía bajar la guardia. Observó a la figura ante él, que sonreía sin ninguna preocupación en el mundo. El cabello dorado del hombre brillaba suavemente, y su sonrisa era gentil, casi demasiado perfecta. Era un poco inquietante. La atmósfera es cálida y amable, pero aún así, respirar se volvió difícil. El aire se sentía denso, como si algo ominoso estuviera a punto de suceder. El pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 123. Sergio era una persona cálida y a la antigua. Nunca pensé que sentiría un sentimiento tan vergonzoso al ver a alguien. Pero fue un pensamiento que me vino a la mente cuando lo vi. El aperitivo de hoy fue dulce de estrella. Sí, cada uno de nosotros tenía dulce de estrella morado, amarillo y verde. ¿No es realmente dulce? Según los registros, solo pidieron aperitivos dulces. La última vez, querías magdalenas de limón. No era una conversación muy significativa. Aunque no les impidió reportarlo por radio, Sergio descartó naturalmente el extraño fenómeno de la fiesta de té dulce, diciendo, tendrás suerte más allá de la norma. La conversación que estábamos teniendo ahora se parecía más a una charla cotidiana ordinaria. Gracias a esto, el hombre pudo sentirse un poco más cerca de la fiesta de té dulce. Incluso lo horneé para ellos yo mismo. Supongo que eres bueno cocinando. Tienes el don de convertir la comida imaginaria en realidad. Estoy un poco celoso de eso. ¿Es este el poder de una buena persona? A medida que la conversación continuaba, mi cuerpo rígido se aflojó gradualmente.
Esta conversación me da una sensación de estabilidad. No era una conversación con nada especial, pero la actitud de Sergio hacia el hombre me dio esa sensación de estabilidad. Aunque no hizo nada particularmente notable, me di cuenta de que Sergio estaba mostrando un profundo favor. Escuché que hablaste con otro empleado nuevo la última vez, ¿acaso estás administrando a los empleados o algo así? Era un favor enorme que era difícil de entender. ¿Hablas a menudo con otros empleados? Escuché que no te quedas mucho tiempo en la empresa. Vivo en un lugar que es más fácil de encontrar de lo que piensas. Oh, por si acaso. En ese caso. Sí, ¿vives en el dormitorio? Vivo en este edificio. Es un edificio tan grande, ni siquiera me di cuenta de que tenía tal instalación. El hombre entendió. Parecía que había bastantes coleccionistas merodeando por ahí. Eso estaba claro. Bueno, si es alguien con este tipo de atmósfera, era fácil entender la psicología del líder del gremio, Bisabal. Parece que desaparecerá silenciosamente en cualquier momento. Sergio parecía de alguna manera desapegado de la realidad. Su voz era suave y gentil, como la luz del sol extendiéndose débilmente en un día de primavera. Su mirada era clara, pero su color era suave y borroso, y su actitud hacia las personas era educada pero cautelosa, emitiendo una sensación de lentitud y ligereza. Su forma de hablar suave y la leve sonrisa en su rostro que nunca parecía desaparecer parecían un recuerdo desvanecido de un cuento de hadas infantil o una película muda. ¿Es ese un pensamiento demasiado explícito para alguien a quien conoces por primera vez? Pero no parece alguien que se dejaría atar a algún lugar. Pero no parecía alguien que disfrutara de una atmósfera ruidosa. Sus acciones son nobles y su atmósfera es pesada, de repente desapareció, vagó por el mundo, apareció en lugares inesperados, dio regalos inesperados y desapareció. Se sintió un poco extraño porque parecía un ser absurdamente romántico. Tenía un aura indescriptible. No podía creer que estuviera allí al lado mío y me hablara. ¿Te gustan los dulces? ¿Era esto empatía incondicional? Parte de socializar. Sin siquiera un momento para pensar, la otra persona le tendió un pequeño aperitivo. ¿Te gustaría un poco? Pensé que era extraño. No sé qué es lo extraño, pero, ¿no acabábamos de sacar el tema de las magdalenas de limón? Como dijiste que disfrutas cocinar, debe haber sido un aperitivo que hiciste tú mismo o compraste en algún lugar. Sin embargo, la magdalena de limón que apareció de repente durante la conversación estaba envuelta en un papel blanco tenuemente transparente y decorada con una cuidada cinta negra que no era llamativa. La magdalena, envuelta en un papel elegante y emitiendo un dulce aroma, se adaptaba a las muñecas de porcelana de la fiesta de té dulce, más que a ellos. Sin embargo, la cinta negra, que solo se usaba para organizar la entrada, parecía tener un sabor amargo en lugar de dulce. Sacó la magdalena. ¿La hiciste tú mismo? Eres realmente bueno con las manos. Para ser honesto, no podía imaginar el proceso de la persona frente a mí horneando y empacando esto. Literalmente se sentía como si pudiera hacerlo. Solo porque lo quería, parecía estar en sus manos. Has estado pensando pensamientos extraños desde antes. No creo que las delusiones vayan a ayudar en absoluto. Las magdalenas eran más pequeñas de lo que pensaba, como si estuvieran hechas desde cero. La costra de la magdalena de limón, que tenía una capa blanca como escarcha opaca, tenía una textura crujiente pero crocante. Las magdalenas, que tenían un leve aroma a árboles en un día lluvioso, eran más ligeras y suaves de lo que pensaba. Por alguna razón, la tensión que había hecho que mi cuerpo se rigidizara de nuevo se alivió por completo, y simplemente estaba deliciosa. En realidad, no creía que fueras un buen cocinero. Eso es triste, ¿por qué pensaste eso? No pareces el tipo que se mojaría las manos. Eso es lo que escucho a menudo. Esa es la impresión que das. Pero, no era como si no encajaran en absoluto. Pareces del tipo que se adapta bien a cualquier cosa. Parecía capaz de cualquier cosa. Parecía haber ascendido a la posición más alta del Papa, y parecía haber ascendido a la posición más baja y humilde de la chusma. Pero no importaba dónde estuviera verdaderamente, el hombre tenía la sensación de que podía aceptarlo todo. Incluso si fuera un rechazo inimaginable, incluso si fuera un niño clavel nacido en un barrio marginal en un frío día de invierno. Sí, ciertamente pensarías que podría. Esa es una declaración extraña. Pero una cosa era cierta. No importaba cuál fuera su estatus, nadie parecía capaz de retenerlo. Así como pasó el tiempo y el mundo cambió. Debería dejar de pensar en eso. El hombre miró fijamente al espacio.
Había mucho que hacer, así que era hora de salir de esta terrible comodidad. La hora es más tarde de lo que pensaba. No creo que hayamos tenido mucha conversación. Fue una conversación agradable. Me alegra que te hayas sentido así. En ese momento, se sintió una nueva presencia. Era el curador Yoo Seonbon. Sí, señor Yoo Seonbon. Los dos hablaron naturalmente como si se conocieran bien. Estaba hablando con esta persona. Oh, me preguntaba quién eras, pero eres el curador Baineri. Yoo Seonbon no dijo nada más mientras asentía. Parecía ser bueno tratando con la gente, y miró de nuevo a Sergio como si no quisiera incomodarlo. ¿De qué hablaron? Fue sobre cómo no podía creer que fuera bueno cocinando. Oh, ¿de verdad? Pensé que me sentaría bastante bien. Tu cocina es realmente deliciosa. El curador Yoo Seonbon preguntó con su característico tono indiferente, ya pasaron las 6 de la mañana. El personal estará aquí pronto, ¿te vas a quedar en la galería? No, voy a regresar antes de que llegue el otro personal. Bajo las luces que caían, los ojos azules del hombre estaban llenos de lágrimas. ¿Qué vas a hacer, Baineri? Voy a regresar al dormitorio, que nos proporcionó la empresa. ¿Esa es la casa de Baineri? Se parece más a un lugar para quedarse que a una casa. Pronto tendrás una casa cómoda. Mostró su favor de nuevo. ¿Necesitas orientación? Sin darse cuenta. El hombre miró alrededor de la galería, sin darse cuenta. Miré la muñeca de porcelana fiesta de té dulce de la que estaba a cargo. Miré la cortina de vidrio del marco de la pintura colgado al lado y frente a ella. Miré la luz del techo y el reloj colgado entre ellos. Miré el suelo donde caía la luz. En la luz que caía verticalmente, había una sombra. Un color negro que faltaba. Levanté la cabeza y de repente mis ojos se cruzaron con los del curador Yoo Seon-un. Sus ojos se curvan con agudeza y mostraron una sonrisa. He memorizado todo el diseño de esta galería. Gracias por compartir tu conversación conmigo. El hombre de la capa negra dijo, te recuerdo y te afirmo. Fue un eco extraño. El hombre asintió y dejó la galería. Pasé por el pasillo retorcido en caso de una situación inesperada. Las luces colgadas del techo creaban sombras junto con mis pasos. Las sombras se movieron varias veces antes de que finalmente llegara al ascensor. El punto de abordaje fue el tercer piso del sótano. El punto de salida fue el vestíbulo del primer piso. Presioné el botón y el ascensor comenzó. Murmuré sin darme cuenta. ¡Qué persona tan peculiar! Aunque solo lo vi brevemente, el tiempo pasó rápido. Aunque solo lo vi brevemente, fue así. Podría suceder. A pesar de su físico bastante grande, su presencia era muy difusa, y no parecía estar allí aunque estuviera justo al lado mío. Aún así, no pude evitar notar su presencia, que no estaba oculta. Parecía una gran persona. Era cariñoso y a la antigua. Era como si se hubiera convertido en un adulto y estuviera brillando como un príncipe en un cuento de hadas, y ahora fuera tan viejo como una vieja reliquia histórica enterrada en la tierra, y fuera especial como un milagro que nadie recordaba. Una persona que da consuelo. ¿Por qué me vino a la mente un pueblo rural que nunca había visto? ¿Por qué escuché el sonido de la hierba seca crujiendo en el viento silencioso? Sentí un anhelo similar a cuando admiraba el color carmesí del mar mientras el sol se ponía con calma, o cuando escuchaba una canción de cuna que los padres cantaban a sus hijos para dormirlos. Era simple y lírico. Es una buena persona. El hombre no sabía nada. La brecha de una hora que debe haber sido una delusión. La brecha de una hora que fluía de mis pies descalzos. El sonido de la hierba seca. La sombra que no existía sola bajo la luz, o el enorme bosque reflejado en el vidrio que cubría el marco. Incluso la mirada que los ojos reflejados en el vidrio enviaban, no lo sé. Es una buena persona. Porque, Sergio, es una buena persona. Así tenía que ser. Capítulo 124. En el espacio donde solo ellos dos permanecían, el primero en hablar fue Yoo Seonbon. Sí, Yoo Seonbon SSI. Ya no tiene sombra. Ante el comentario de Seonbon, la cabeza de Hyo cayó lentamente. Fue una reacción muy artificial. Pensó que tal reacción era apropiada para la situación actual. Antes de que Seonbon pudiera terminar su pensamiento, una sombra comenzó a aparecer bajo los pies de Hyo. Seonbon no pudo evitar admirarlo. Es como si estuviera viva. Pensó que apareció era la palabra perfecta para eso.
No era solo una sombra proyectada por un objeto que bloqueaba la luz, tenía una forma vívida y dinámica que no podía llamarse simplemente sombra. La sombra se extendió por su retina. ¿Un cardumen de peces? Pequeños peces nadando en grupos, el viento haciendo balancear las olas, y creyó ver un ciervo de cuernos largos o una bestia con garras gruesas caminando por el suelo. O tal vez eran las grandes alas de un ave planeando. En un instante, las diversas formas que pasaron se convirtieron en un bosque denso y gigante, solo para asentarse limpiamente en la forma de un humano. La larga sombra, que se había estirado, ahora parecía asentarse en una posición, realista, oscura y pequeña debajo de los pies de Hyo. Era el proceso de algo convirtiéndose en una forma completa, como si fuera pintado. Considerando que Hyo tenía rasgos de un artista, fue una transformación intrigante. Entonces, ¿Hyo fuera del marco todavía puede ser considerado una pintura? Debería haber puesto más atención, pero te mostré una vista desagradable. A veces suceden cosas así. Pensé que no habría problema, pero pensar que existía tal defecto. Hyo alargó sus palabras. ¿Por qué avergonzarse de algo así? Definitivamente había dicho, pensé que no habría problema, lo cual no era esencialmente diferente de admitir la posibilidad de que algo saliera mal. En otras palabras, Hyo es consciente de que está imitando a un humano. Habiendo organizado sus pensamientos hasta ese punto, Seonbon murmuró para sí mismo. Sorprendentemente, parece ser capaz de objetividad. Pensé que Hyo se consideraría a sí mismo humano, pero ahora tengo que preguntarme cómo debería abordar esta situación. ¿Eran sus declaraciones anteriores sobre considerarse humano también parte de la imitación? Si era así, estaba más cerca de que Hyo fuera capaz de imitar a la humanidad a un nivel inimaginable para los humanos. Esto es algo que incluso los dioses que se entregan al juego a veces muestran. Desde nuestra perspectiva humana, lo que se siente como la verdad a menudo puede ser falso. Que Hyo piense en sí mismo como humano podría ser solo una de esas imitaciones. Cuando los humanos verdaderamente creen algo, se convierte en fe, pero para seres de un calibre diferente, incluso eso podría ser un acto. A pesar de intentar mantener abiertas múltiples posibilidades, Seonbon no pudo evitar sentir que lo habían tomado desprevenido. ¿Era esto sorprendente, o qué? Seonbon reprimió una risa renuente. No deberíamos medir la existencia del origen con estándares humanos. Y si Seonbon estaba tratando con el origen mismo, solo sería más evidente. Después de calmar en silencio su respiración, Seonbon preguntó con voz firme, ¿parece que hay algunas partes torpes ahora, en comparación con antes? ¿A qué partes te refieres? Sería de gran ayuda si me lo pudieras hacer saber. Bueno, si tengo que decirlo. ¿Tiene curiosidad sobre lo que los humanos pueden percibir? La diferencia en la percepción entre la existencia del origen y el punto de vista de un humano era vasta. Tal vez los defectos que Hyo había mostrado justo ahora se debían a esa diferencia, o tal vez también era parte de su acto. Podría ser similar a cómo los humanos envían robots para estudiar el comportamiento de los monstruos. Los monstruos o bestias que desconfían de los humanos a veces envían robots que imitan a los de su propia especie para observarlos. Los humanos saben que son robots, pero para los monstruos, puede sentirse como un miembro extraño de su especie. La situación entre Hyo y los humanos probablemente no sea muy diferente. No es tan difícil. Como curador y jardinero, podía explicar fácilmente la diferencia en la percepción. Como mencioné antes, me sorprendió que no tuviera sombra. Por supuesto, debería haber estado allí, pero lo olvidé por un momento. Después de todo, la luz viene desde arriba de nuestras cabezas. La galería de Bisabeul estaba excepcionalmente limpia, con una iluminación brillante. No era solo para ayudar a los visitantes a apreciar la obra de arte, también permitía a los curadores notar rápidamente fenómenos extraños como el de antes. Yo tenía una sombra a mis pies, al igual que el nuevo curador. Solo Hyo era el que no tenía una. A continuación, la parte extraña sería el peso. Cuando te mueves, no escucho ningún sonido. ¿No es ese el caso? Si tuviera que señalarlo, es el sonido de la hierba seca crujiendo. De hecho, este había sido un problema crónico con el intento de Hyo de imitar a un humano. Recuerdo que eras bastante ligero cuando recorrimos Seúl antes. Pensé que me había vuelto más pesado. Aún así, ninguna persona normal saldría volando solo por un poco de viento fuerte. No recuerdo haber salido volando. Cierto, tu cuerpo solo flotó. ¿Acaso el viento no estuvo inusualmente fuerte? Los vientos terrenales no hacen volar a la gente según su elección. Seonbon, parado justo al lado de Hyo, estaba bien,
pero Gio casi sale volando. Similar a eso, incluso ahora, el sonido es muy ligero. Cuando camino, no hay sonido. Ciertamente es una parte a la que no le presté atención. Gio, descalzo, golpeó el suelo y ladeó la cabeza. Esto es difícil de arreglar. Es difícil de arreglar todo de una vez, así que no te apresures. Cuanto menos detallado se volviera Gio, más rápido los humanos notarían la situación. Y una cosa más. No estoy seguro de si esto se interpretará correctamente, pero... Seonbon señaló una pintura colgada en la pared del pasillo donde estaban parados. Era lo suficientemente grande como para abarcar a una persona de pie, y como la mayoría de las obras exhibidas, parecía reflejar a los espectadores. Te ves un poco extraño. En el cristal impecable, algo que podría llamarse naturaleza se reflejaba. La iluminación de la galería es tan brillante que incluso podemos vernos reflejados en el cristal. ¿Por qué se ve extraño eso? ¿Crees que apareces como una figura humana en tu reflejo? Sí, así es. Entiendo que estás diciendo que no me veo de esa manera para ti. Ahora que lo señalas, es vergonzoso, pero es verdad. El retrato de Gio reflejado en el cristal no era una forma humana. En realidad, no podía llamarse simplemente un bosque. Árboles frondosos, hierba y flores que simbolizan un bosque. Formas de vida como lobos y conejos jugando en él. Y aquellos que son comidos y sobreviven dentro de ese ecosistema. No era solo una representación artística de la naturaleza, sino una figura gigante con voluntad y destino. Era muy similar a lo que había visto en la sombra de Gio. No puedo llamar a esto simplemente un bosque. Claramente estaba mirando a Seonbon y al mundo. Era el ojo de algo muy vasto. Puedo sentir la mirada. A pesar de estar parado justo a su lado, Gio no estaba mirando a Seonbon a través del cristal del marco. ¿Acaso Gio no se da cuenta de esto, o está pretendiendo no saber, para mantener la imitación? Desde la perspectiva humana, distinguir la verdad de la falsedad era imposible. Así que, en realidad, no importaba cuál fuera. No había significado en distinguirlo. Seonbon, como si no hubiera visto la forma gigante, dijo con calma, supongo que puedo sentir que hay una diferencia de escala. No entiendo muy bien a qué te refieres, yo Seonbon SSI. El retrato rubio sonrió suavemente. En mi opinión, me veo bastante humano en él. Reflejo del cristal. ¿Todavía te me veo de esa manera, yo Seonbon SSI? Cuando Seonbon volvió a revisar el cristal, pudo ver la figura de Giovanni. No había bosque en ninguna parte. Así que, así es como es. Sí, puedo ver que se ve como un humano para mí, de seguro. ¿Podría ser que la pintura guardada más allá del cristal te confundió sobre mi figura? Pudo haber sido. Las obras aquí son todas muy firmes. Seonbon no se molestó en intentar convencer a Gio de que no era humano. Si Gio ya lo sabe y está actuando de esta manera, probablemente sea mejor no indagar más. No tenía intención de hacer que las obras de arte que administraba se sintieran resentidas. Si Gio quiere parecer humano, es mejor dejarlo como está. El origen no deseaba lo contrario. El propio Gio estaba tratando de actuar como humano, y lo sabía, por lo que no había razón para no complacerlo. Gio podía ser humano, pero simplemente no lo era. Frotando su cuello frío, Seonbon pregunté esto antes, pero cuando recorrimos Seúl antes, ¿no era menos extraño que esto? ¿Han aparecido algunos defectos desde entonces? ¿Hubo un cambio en tu mentalidad? No estoy seguro de si sea correcto expresarlo de esta manera, pero definitivamente ha habido algo como un cambio de mentalidad. Fui yo volviéndome perfecto como Giovanni, y estos defectos parecen haber venido de eso. Gio sonrió y continuó, no creo poder ofrecer más ayuda como Giovanni. ¡Qué manera tan única de hablar! Hablar lo hace parecer como si Gio no tuviera intención de imitar a un humano. Tal vez no había pensado que su forma de hablar fuera extraña, o tal vez solo estaba mostrando sus verdaderos sentimientos porque Seonbon era alguien con quien se sentía cómodo. De cualquier manera, no era una mala situación. Seonbon volvió a preguntar, ¿a qué te refieres con que ya no puedes ofrecer ayuda como Giovanni? Es como dije. Giovanni no era un retrato, por lo que podía ofrecer ayuda antes, pero ahora ya no puedo. Porque el Giovanni ante mí se ha convertido en un retrato completo. ¿Es esta la parte de perfeccionar a Giovanni? Ya veo. Así que cuando Gio no era un retrato completo, podía proporcionar esa ayuda. Estaba dando lo que naturalmente debería darse a un humano, a algo que no podía ser considerado humano, un retrato.
Una vez especulé que la identidad de este retrato estaba ligada a incontables muertes y vidas. El retrato revisitando constantemente la vida y la muerte de Hyo a través de incontables dimensiones. Ahora, con el conocimiento de que era el origen, Seonbon estaba seguro. Este Hyo era el ojo a través del cual el origen experimentaba, entendía y finalmente aplicaba la humanidad. Entonces se vuelve posible explicar cómo el origen masivo asigna sistemas para coincidir con los estándares humanos. Así que, los muchos Hyos que Seonbon todavía no conocía. Cuando el origen, un ser masivo, se comporta como un humano en una dimensión, los ayuda a adaptarse y funcionar sin problemas entre otros humanos. Escuchando sobre el uso de esta personalidad de Giovanni, ese parecía ser el caso. Aunque, con el tiempo, parece que eventualmente se deja manchar por el estatus del retrato. Al igual que un tazón volviéndose más oscuro cuando se coloca un pedazo de papel adentro, el Giovanni que alguna vez pudo llamarse humano eventualmente es arrastrado al estatus del origen. Perdiendo su punto de referencia, Hyo ya no sería capaz de afirmar las condiciones de ser humano. Esta era la forma en que el vasto origen imitaba a los diminutos humanos. ¿Qué harás ahora? ¿Descartarás tu estatus actual como un cazador de clase A? No, todavía encuentro un gran atractivo en vivir como un residente adecuado de este mundo. Pero con tantos defectos evidentes, no será fácil vivir cómodamente. Entonces supongo que tendré que confiar en otro, Hyo, para pedir ayuda. El retrato todavía estaba sonriendo. Si hay resultados, enviaré una carta. Seonbon de repente notó otro defecto. La expresión es la misma. Al igual que un retrato inmutable, Hyo siempre estaba sonriendo con la misma expresión. Se siente como si lo hubieran momificado estando aún vivo. ¡Qué situación tan romántica! Pensé que no había problemas. Había más defectos de los que pensé. De vuelta en la cabaña, Hyo estaba aplastando a un suave miel. El ave regordeta se había vuelto rellenita, mezclándose fácilmente en la gran mano de Hyo. Sintiendo la textura suave y elástica del ave, Hyo confesó abiertamente su error. Si Seonbon SSI no lo hubiera señalado, no lo habría sabido hasta el mismísimo final. Pensó que era una suerte que el nuevo curador no hubiera notado sus defectos. El nuevo curador probablemente había notado los defectos de Hyo, pero se había mantenido en silencio al respecto, y Hyo pensó que sus conversaciones anteriores habían sido exitosas. Fui demasiado complaciente, pensando que incluso como un Hyo completamente integrado, todavía podría funcionar sin problemas. No, este padre no se rendirá. No importa lo aterrador que se ponga, mi ciudad natal es la tierra, después de todo. A veces dormiré en el retrato, pero aún así debería sentir algo de los estímulos de mi ciudad natal. La estimulación adecuada al cerebro ayuda a prevenir la demencia. Viviré una vida larga y saludable. Entonces tendré que encontrar a otro Hyo. Justo a tiempo, apareció un amigo adecuado. La lista de candidatos adecuados, Reino de los Animales-Arcio. Compatibilidad con cuentos de hadas 0%. Parece que es hora de sacar Reino de los Animales del almacén. Era hora de fusionarse con el segundo candidato adecuado, Arcio. Capítulo 125. Significaba, bestia cruel. Hay espíritus malignos en bastantes mazmorras. Dentro de la mazmorra, que tenía un fuerte color religioso primitivo, el sacerdote del culto del sol, Kang Seo-dam, explicó, en comparación con los dioses tradicionales que valoran la paz y la misericordia, hay muchos de ellos, ¿algún hermano sabe por qué? A diferencia de los dioses tradicionales, los espíritus malignos se pueden crear artificialmente con facilidad. Esa fue una buena respuesta, hermana Iruda. Kang Seo-dam dijo, colocando su varita en el suelo de mármol cubierto de musgo, no es difícil hacer que una prenda blanca que ha sido manchada con pintura negra sea aún más negra. Puedes mancharla con carbón, aplastarla con zapatos sucios o ponerla en un pozo de barro. Sin embargo, desde el momento en que una prenda blanca se mancha con pintura negra, ya no se puede llamar ropa blanca. Los cadáveres de los monstruos se estaban quemando alrededor de Kang Seo-dam y los futuros sacerdotes. Es mucho más fácil hacer que la ropa se vuelva negra que mantenerla blanca. Es mucho más fácil corromperse que mantener un misterio noble. Hay más formas de ensuciarse que formas de volverse puro. Mientras los cadáveres de los monstruos se convertían por completo en cenizas, Kang Seo-dam miró a su alrededor, definitivamente este lugar parece seguro. Tomaré un breve descanso y continuaré la historia. Todos los futuros sacerdotes, por favor tomen asiento. Los jóvenes sacerdotes, todos de unos 10 años, se reunieron y se sentaron cerca del viejo altar.
Había sangre y huesos aquí y allá, como si fuera un lugar para ofrecer sacrificios, pero no había niños que se asustaran con tales cosas. Kang Seodam continuó hablando mientras permanecía de pie tras confirmar que todos los sacerdotes estaban sentados. De manera similar, hay muchas formas de crear espíritus malignos en comparación con los dioses tradicionales. Al igual que la mazmorra que acabamos de visitar. Este era un lugar donde se ofrecían sacrificios vivos a espíritus malignos. ¿Acaso no sucedió eso en la Tierra? Sí, la Iglesia del Sol entiende que es una historia de otra dimensión. El nombre de esta religión es Ankalut, y torturan a los recién nacidos y a los ancianos de formas creativas y los atan a los altares hasta que mueren. Era una historia horripilante para que la escucharan los niños, pero ningún niño tenía miedo, aunque algunos estuvieran cansados de ella. Era evidencia de que los terrícolas actuales están viviendo vidas muy cercanas a la muerte y al sufrimiento. Kang Seodam también continuó su explicación con dulzura. Lo interesante es que los espíritus malignos adorados por la iglesia Sankalut eran seres creados. Miró a los prospectos de sacerdote. ¿Hay algún hermano que pueda explicar cómo surgen los dioses? Existe el único Dios que ha existido desde el comienzo de una dimensión, y hay dioses tradicionales que no eran los únicos dioses, pero nacieron de la naturaleza y el destino después de la existencia de la dimensión. ¿Qué hay de otros dioses? Puedes escapar de tu destino mortal y ganar divinidad y convertirte en un ser llamado Dios. Escuché que puedes convertirte en un descendiente de un Dios existente o recorrer el camino de un Dios malvado. Esa es una buena respuesta, hermana Iruda. Llamamos dioses que mantienen la providencia de la dimensión y buscan la coexistencia, dioses tradicionales. El único Dios que ha existido desde el principio es uno de ellos. Todos los dioses que no son mortales sino nacidos de la naturaleza y el destino pueden ser llamados dioses tradicionales. Dijo esto mientras miraba a la niña con el cabello atado bajo. Además, como dijo la hermana Iruda, hay casos en los que las personas escaparon de su destino mortal y ganaron divinidad. Más del 99% de aquellos que torcieron su destino y ganaron divinidad de esta manera se convierten en dioses malvados. ¿Por qué los seres que ganaron divinidad de los mortales se convierten en dioses malvados? Primero, los seres que ganaron divinidad violando la ley de la naturaleza es probable que tengan voluntades salvajes y rebeldes. Considerando que la mayoría de los dioses tradicionales valoran la obediencia y la armonía, puedes ver por qué se convierten en dioses malvados. Había otra razón. Segundo, los mortales no pueden entender a los inmortales. A diferencia de los dioses tradicionales que nacen inmortales porque no cambian y son eternos, aquellos que nacen mortales cambian y piensan, por lo que son propensos a caer en emociones negativas. Es por eso que había más dioses malvados que dioses buenos en esta vasta dimensión. Tercero, como dijo la hermana Iruda, los dioses malvados se pueden crear artificialmente. ¿Qué tipo de proceso es este proceso artificial? Se refiere a la reunión de creencias de criaturas que pueden pensar en un solo lugar. Así es. Hay seres que no son adorados como dioses porque originalmente existieron de esa manera, sino que son seres que han adquirido divinidad o nacieron porque fueron adorados como dioses. Esta religión Sankalut es uno de esos casos. Kang Seodam señaló la antigua pero espléndidamente decorada cavidad de mármol. Si miras el mural, puedes leer que la religión Sankalut adoraba una joya roja que ni siquiera podía pensar como un dios, y también alababa lo rojo de la joya, y sacrificaba la sangre de los recién nacidos y los ancianos para mantenerla. ¿Acaso esa joya realmente se convirtió en un dios malvado? Debido a que era una religión a nivel nacional y su fe también era oscura, la joya realmente se convirtió en un dios malvado. Esta mazmorra fue descubierta temprano en la Gran Calamidad y fue conquistada, y ahora permanece como un recurso para aprender sobre los orígenes de la existencia de los dioses y su influencia. La niña de la coleta baja preguntó de nuevo, si la conquista está completa, ¿dónde está el espíritu maligno en forma de joya? Hemos identificado el nivel de peligro y actualmente está almacenado en el Instituto de Investigación de la Asociación de Cazadores en Corea. Los futuros sacerdotes murmuraron ante las palabras de Kang Seodam, Instituto de Investigación de la Asociación. Había un lugar como ese. Pensé que estaba en la galería del coleccionista. ¿Acaso el Instituto de Investigación no es un almacén? Kang Seodam explicó las reacciones de los futuros sacerdotes como si estuviera acostumbrado a ello. La galería del coleccionista puede ser visitada por extraños si se cumplen las condiciones, e incluso pueden comprarla, pero el Instituto de Investigación de la Asociación no es así. Solo los empleados de la asociación administran los objetos, y las ventas están prohibidas, e incluso las filtraciones de información al exterior están estrictamente prohibidas.
Kang Seodam dijo como si lo entendiera, la galería del coleccionista les resultará familiar a ustedes, futuros sacerdotes. Sí, hacen desfiles en la primavera. Es genial. Si se convierten en sacerdotes oficiales y pertenecen a una cierta religión, se familiarizarán más con el Instituto de Investigación de la Asociación. Porque los objetos peligrosos y sensibles relacionados con los dioses requieren una gestión y almacenamiento estrictos. Era difícil esperar tal estrictez de una tienda de colección en la galería, cuya identidad era amar las obras. El propio líder del gremio estaba hablando de ello. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el almacenamiento de espíritus malignos? Sí, no hay ninguna. Bien. Kang Seodam movió su cuerpo y dio un paso atrás para poder ver mejor el altar de mármol. Aquí es donde se creó la divinidad de la religión Sankalut. ¿Sintieron algo? Sentí que no debería abrazar la fe descuidadamente. Gracias por tu actitud proactiva, hermana Iruda. Kang Seodam asintió como si lo hubiera hecho bien, no sé a qué dios adorarán en el futuro, o a qué religión se unirán. Sin embargo, nunca deben olvidar que incluso los dioses son en última instancia influenciados por la fe. La futura sacerdotisa Iruda levantó la mano una vez más. Tengo una pregunta, sacerdote. ¿Hay algún caso en el que los humanos, no las joyas, fueran adorados como dioses malvados? No es raro encontrar casos. Kang Seodam movió los ojos como si recordara algo. Como dije antes, los dioses malvados existen en bastantes mazmorras. A diferencia de los dioses tradicionales, los dioses malvados se clasifican como un tipo de monstruo. Son fáciles de crear, pero también son fáciles de sellar y destruir. Eran diferentes de los dioses tradicionales, que eran difíciles de destruir porque eran la naturaleza y el destino mismos. La mayoría de los que se convirtieron en espíritus malignos con cuerpos humanos tienen formas físicas. Dado que los seres nacidos inmortales y los seres nacidos mortales tienen raíces diferentes, y debido a que pueden pensar como humanos, enfrentan varias limitaciones. Es por eso que aquellos que se convirtieron en espíritus malignos con cuerpos humanos están todos subyugados o sellados y se mantienen en la tierra. La mayoría de ellos tienen pensamientos vagos, sentimientos y deseos de comer, beber y codiciar algo. Esto también se convierte en una limitación que los frena. Aquellos que están atados no podrían convertirse en dioses verdaderos. Los llamamos dioses porque pueden abarcar cualquier cosa. Si no tienen la capacidad de abarcar al menos una dimensión, no son más que monstruos que han sido subyugados en algún momento. Así que en realidad, la distinción entre espíritus malignos y monstruos es difusa. Entonces, ¿qué pasa si puedes convertirte en un dios con un cuerpo mortal y abarcarlo todo? Solo hay 2 casos descubiertos hasta ahora, pero por supuesto son reales. Ambos renunciaron a su racionalidad como seres vivos y desearon convertirse en un solo sistema que coordina la naturaleza y el destino. Entonces no hay ningún dios con voluntad y ser. Los hay. Debido a que hay dioses con voluntad y ser, incluso ahora, los dioses que disfrutan del juego a menudo se encuentran en la tierra. Sin embargo, recuerda que son solo voluntad y ser en términos humanos. Dios era la naturaleza y el destino. Lo que vemos como voluntad puede haber sido solo un aliento para Dios, y la personalidad cariñosa que pensamos como ser puede haber sido solo un cabello para Dios. No entiendo. Esa es una declaración muy peligrosa. Hay algo que debemos tener en cuenta como personas que han entrado en el abrazo de Dios. No debemos entender a Dios, no debemos calcular y no debemos esperar nada. No intentes medirlos. Ni siquiera era posible analizarlos. Si eso es posible, entonces significa que ya te has convertido en algo distinto de un humano. Eres un futuro sacerdote, así que no hay problema. Solo ten en cuenta que simplemente mirar y seguir tu mirada para entender puede resultar en un desastre como el castigo divino. ¿Simplemente mirar para entender puede resultar en un castigo divino? No un castigo divino, sino un desastre como ese. Es solo eso. Aunque Dios no tuviera sentimientos de querer castigarte, eventualmente sucederá. Gracias por su consejo. Me alegra que lo hayas aceptado. Kang Seodam continuó, hay un dicho que dice que no debes mirar a los ojos de Dios. Si lo haces, te volverás loco, así que no hagas eso, es un problema más allá del reino de la percepción humana. Hay fotos que capturan todo el paisaje de la Tierra sin omitir nada. Es imposible capturarlo todo de una vez, lo cual supera fácilmente los cientos y miles, pero si intentas hacerlo, se te reventarán los globos oculares y se te pudrirá el cerebro. Eso es lo que significa ver a Dios. ¿Hay alguna otra pregunta? Un niño de cabello rizado,
rechazó. Levantó la mano ante las palabras de Kang Seodam, ¿un espíritu maligno con maldad pura es tratado como un monstruo? En nuestra iglesia solar, no tratamos a los seres puros como monstruos. Sin embargo, esto era interpretado de manera diferente por cada religión. Esta era una era donde la distinción entre dioses y monstruos todavía era difusa. Algunas religiones dicen que los resultados del mal no pueden ser puros. Los estándares de justicia y nobleza son similares para todos, pero los estándares del mal son diferentes para cada persona. Me pregunto si en primer lugar puede existir algo como el mal puro. Era una diferencia de perspectiva. Es por eso que hay tantos dioses malvados. Puede ser un mal obvio para la gran mayoría, pero puede ser un bien para una pequeña minoría. ¿Quién puede establecer estándares absolutos para el bien y el mal?